los ejércitos y que te merece, Señor, el respeto y la adoración. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así puesto de pie, hermano, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamará, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Vamos a cantar, hermanos, vamos a decir que tenemos un Dios que es eterno, eterno Dios.
Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor. Yo espero en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor. Yo espero en el Señor. Oh Dios, reinas por siempre, Señor, fuerte libertador. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no te cansas, no te fatigas. Eres el débil defensor, también consolador. Tú nos levantas sobre alas de águila. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor. Yo espero en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor. Yo espero en el Señor. Oh Dios, reinas por siempre, Señor, fuerte libertador. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no te cansas, no te fatigas. Eres el débil defensor, también consolador. Tú nos levantas sobre alas de águila. Oh Dios, reinas por siempre, Señor, fuerte libertador. Oh Dios, reinas por siempre, Señor, fuerte libertador. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no te cansas, no te fatigas. Eres el débil defensor, también consolador. Tú nos levantas sobre alas de águila. Pueden sentarse, hermanos. El día 1 de enero empecé a leer nuevamente la Biblia y cómo Dios va hablando a nuestras vidas cada día y la importancia de poder estar escudriñando la palabra de nuestro Dios, el poder dejar que nos hable el Señor a través de las circunstancias, a través de lo que nos rodea, pero también pues hay jóvenes, ¿verdad?, que se están levantando y pues quieren servir a nuestro Dios y vamos a orar, vamos a pedirle a Miriel que pase, ella va a dar el estudio de hoy. Vamos a orar nuevamente y pues hermanos, creo que Dios pues está formando líderes, ¿verdad?, en la iglesia y creo que pues debemos estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Porque el próximo puede ser usted, puede ser yo o alguno de los que estamos aquí. Así que
el Señor está atento, ¿verdad?, a lo que quiere. Y vamos a orar, Pastor Miriam. Y oremos, hermanos, y pues estemos también atentos a lo que Dios nos quiere decir. Señor, una vez más queremos poner en tus manos la vida de Miriel, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que uses su corazón, sus labios, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que hable a través de ella, Señor, y que cada uno podamos estar atentos, Señor, con respeto, con el amor, Señor, que te tenemos, y que podamos, Señor, no solamente escuchar, sino ser obediente a lo que tú nos dices, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta hora y que tu poder sea manifestado a través de ella, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Llegó el tiempo. Desde que me dijo el hermano Sigi que si podía dar un estudio bíblico, me puse muy nerviosa. Pero pues Dios también ya me había estado hablando y creo que es importante que comunicar lo que Dios ya nos ha estado hablando a nuestro corazón. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 5 y vamos a leer del 3 al 10. Mateo 5 del 3 al 10. Ahora no sé dónde está Mateo. No lo encuentro. Creo que muchos de ustedes ya han leído estos textos. Jesús nos habla a través de esas bienaventuranzas. Vamos a leerlas todos juntos a partir del número 3. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, yo le puse como título, le puse sumamente feliz, y ahorita ya explicando van a saber por qué le puse de esta manera. Este mensaje que Jesús dio era para los discípulos y tenía que ver con una condición del corazón, una condición interna, con la formación del carácter como discípulo. Y vamos a primero definir lo que quiere decir un carácter. Dice que el carácter es un conjunto de cualidades de otras en su modo de ser y de actuar. Y Jesús puso un especial énfasis en nuestra formación como discípulos, en nuestro carácter, que yo creo que nos da el toque un tipo de Jesús. Y dejó un compendio amplio de unas características de cómo ser un discípulo de Jesús. Entonces podemos decir que un discípulo de Dios es vivir un estilo de vida que se distingue de sobre otras vidas, no la vida de una persona que no conoce a Jesús, no puede ser igual a la de nosotros que ya conocemos a Jesús. Y empieza dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús enseñaba a sus discípulos, aunque alrededor de él hubiera una multitud, él se enfocó en hablarles específicamente a sus discípulos. Pero él sabía que estaban otras personas alrededor que no lo conocían personalmente,
Entonces él se enfocó en decirle a ellos este mensaje. Dice el versículo 1, dice que los discípulos vinieron a Jesús. Eso quiere decir que los discípulos se interesaban en el mensaje que Jesús les iba a decir. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok, ahora sí ya a lo que empiezan la descripción de estas características. Dice que el versículo 3, bienaventurados. Y primero vamos a definir esta palabra. Y ya de aquí van a saber por qué les puse así al tema. Dice que bienaventurado se deriva de la palabra Makarios, que es en griego, y se traduce como sumamente bendecido, dichoso o sumamente feliz, por eso le puse así. Entonces, cada vez que leamos esta palabra, bienaventurados, vamos a referirnos a este término, sumamente feliz o sumamente dichoso. Y luego dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos también a definir todo aquí. Bueno, me di cuenta que todo es definiciones el diccionario para tener como que un conocimiento más amplio de las palabras y ver pues la raíz de por qué dijo Jesús esto. Dice, pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Si buscamos la definición de pobre, encontraremos que es una persona, un mendigo o una persona que no tiene absolutamente nada. Es un miserable, es una persona que está pidiendo limosna o que está a expensas de recibir algo y está pidiendo y tiene una actitud de humildad. Por lo regular siempre están sentados o tirados en el piso. Por lo tanto, un pobre en espíritu es una persona que reconoce que no tiene nada, que no puede hacer nada sin Dios y que no es autosuficiente. Reconoce la necesidad que tiene de Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. Depende totalmente de Dios. Y aquí el problema que nosotros tenemos como seres humanos es la soberbia, el orgullo. A veces, casi siempre somos dependientes, o sea, no necesitamos a nadie más que, o sea, no podemos reconocer que necesitamos a alguien más, porque así es la naturaleza del ser humano. Entonces, si nosotros analizamos nuestra vida, usted pregúntese, ¿usted reconoce realmente que necesita de Dios? Me refiero a que día a día usted dice, Dios, pues yo no puedo hacer esto, yo no puedo trabajar para ti, pero pues ayúdame. O sea, necesitamos reconocer esta parte, es muy importante, la dependencia total de Dios día a día, porque quizás un día digamos, sí dependo de ti, Señor, pero al día siguiente pues ya nos llegó la quincena o nos llegó, no sé, casi siempre lo vemos por el lado material y no, Jesús no se refería a las cosas materiales, siempre estuvo hablando de las cosas espirituales, pero analice usted su vida y pregúntese, ¿dependo realmente de Dios o dependo de las circunstancias o de lo que pueda yo adquirir o tener? Ahora en ese mismo versículo 3 nos habla dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el libro de Mateo nos habla siempre del reino de los cielos, y les voy a definir qué quiere decir reino. Dice que el reino es un territorio o dominio con sus habitantes sujetos a un rey. Entonces, por lo tanto, esta palabra cielos, Mateo, el autor del libro, quería referirse al nombre de Dios. Entonces quiere decir que el reino de Dios es el dominio de Dios sobre aquellos que le pertenecen, aquellos que ya decidieron seguirle, que son discípulos. Los que somos sus seguidores, esos somos parte del reino de Dios. Entonces podemos decir que ese versículo 3 quiere decir sumamente felices
Cuando conocemos la necesidad de Dios, porque pertenecemos ya al reino o a la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Ahora, vamos al versículo número 4, dice, bienaventurados los que lloran. Y aquí batallé en entender esta parte. Ay, la hora, ¿cuánto? Es que luego me voy a tardar mucho. Tardé mucho para comprender esta parte porque estuve buscando y yo quería saber, dije, pues muchos de nosotros podemos llorar y pues todas las personas lloran, pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, esto? Y yo creo que pues hablaba de los discípulos. Entonces dice que los discípulos lloran por diferentes causas. Lloramos cuando reconocemos la necesidad de que no podemos hacer las cosas sin Dios. Reconocemos nuestra debilidad y los discípulos lloran también a causa del evangelio, porque sufren. Yo me puse a pensar, bueno, los pastores, misioneros o los líderes que tienen a cargo otras personas y por ejemplo estas personas se alejan de Dios, ahí yo me imagino que sí ha de haber personas o pastores que lloran por esas personas, que se alejan de Dios, se alejan del camino. Yo creo que Jesús se refería a muchas cosas con decir con los que lloran. Y algo que me llamó mucho la atención fue que dice que también se refería a las personas que reconocen el dolor del pecado. Bueno, los discípulos que reconocen el dolor al pecado y que se arrepienten y hay un quebrantamiento. Entonces, podemos decir que los que lloran son aquellos que sufren a causa de quizás formar a otro discípulo a la imagen de Jesús. Pablo dice en una de sus cartas que él sufría dolores de parto hasta que se formara Jesucristo en ellos. Entonces vemos que es un dolor o es un quebrantamiento por otras personas, pero también por el pecado que nosotros podemos cometer. Y un claro ejemplo está en Pedro. Ahí en Lucas 22, del 61 al 62, nos relata cómo Pedro lloró amargamente. Después de negar a Jesús, Pedro lloró y vemos un cambio en la vida de Pedro. Después de que lo negó, fue, yo creo, uno de los discípulos también más importantes que llegó pues hasta el final con él y que predicó su palabra. Eso quiere decir que siempre tendrá que haber lágrimas para un arrepentimiento, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero lo que indica realmente que pues la persona se arrepintió o sintió dolor por el pecado, va a ser el cambio que él va a tener después de que dijo, pues me arrepiento de esto, ya no quiero hacerlo más, porque tiene que haber un cambio muy, muy marcado, pues eso nos va a definir. Bueno, también parte de este versículo dice que ellos van a recibir consuelo, y el consuelo pues va a ser obviamente de parte de Dios, y no hay mejor consuelo que pues el de Dios, el que te da paz y te da tranquilidad en medio de tu problema o tu dificultad. En el versículo 5 vamos a continuar. Dice, bienaventurados los mansos, y esta palabra manso es un sinónimo de humildad, de sumisión o de docilidad, y hacía referencia a un caballo que había sido domado. Por lo tanto, ya no obedece a los instintos salvajes, sino que obedece al que lo domó. Por lo tanto, podemos decir que un discípulo de Dios es alguien humilde y sumiso a Dios. Esto nos habla que está bajo control, toda su vida está bajo el control de Dios. Si Dios le dice al discípulo que vaya, va a ir. Si le dice Jesús a su discípulo, habla, él va a hablar, obedece a la voz de Dios.
Además, el discípulo sabe que tiene un poder. Dios nos ha otorgado un poder a través de su Espíritu Santo. Pero el discípulo sabe que ese poder no es para, pues, darse la gloria o hacer milagros y todo eso, no, sino que ese poder está bajo el control de Dios y bajo el control del Espíritu Santo. Un claro ejemplo de mansedumbre de una persona en la Biblia es Moisés. Dice Números 12:3, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Dentro de todos los hombres que había en la tierra, él era el más manso. Y Moisés tuvo una serie de preparación para él poder llegar a tener este adjetivo de mansedumbre. Recordemos que Moisés mató a un egipcio. Él en ese momento, yo creo que no había nada de mansedumbre. Si mansedumbre es estar bajo el control de Dios, él no tuvo ninguna mansedumbre porque pues no controló el enojo y pues mató al egipcio. Pero más adelante Dios preparó ese camino que Moisés iba a recorrer, porque él tenía que hacer algo importante y era liberar a su pueblo y pues dirigirla hacia la tierra prometida. Y yo creo que Dios nos prepara sobre el camino que nosotros vamos a seguir para formarnos el carácter, formarnos en mansedumbre, que dejemos en control todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y dice que Jesús también es un ejemplo muy claro de mansedumbre. Su corazón era humilde, y hay un pasaje, dice Mateo 11:29, dice que Jesús era manso y humilde de corazón, y esa mansedumbre lo llevó a sujetarse llegó a obedecer el mandato de Dios de morir en la cruz por nosotros. Yo creo que, la Biblia también nos describe que él sufrió antes de llegar ese momento, hasta llegar pues a sudar gotas como de sangre. Y yo creo que era muy difícil para él, pero él, siendo humano, sabía que iba a sufrir, que iba a sentir dolor. Pero aún así él fue manso y se sometió a la voluntad de Dios y pues murió por nosotros por amor. Él dejó el control de su vida a Dios. Y pues ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarle el control de todo lo que somos, de lo que sentimos, de lo que somos en nuestra vida, para que Él nos use? Es muy difícil decirle, bueno, yo creo, y si Dios te ha estado tocando a lo largo de tu vida, yo creo que va a haber un momento en que tú ya no te resistas más a Jesús y le digas, aquí está mi vida y aquí está todo lo que soy y lo que está en mí. Dejarle el control total pues a Dios. Ahora en el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí Jesús usa esas necesidades vitales del hambre y de la sed para ilustrar que el alimento y el agua es la energía que nosotros tenemos. Una persona puede durar hasta 10 días sin beber agua y puede durar de 4 a 6 semanas sin comer. Pero después de ese tiempo la persona muere, necesitamos esa energía. Entonces Jesús ilustra la siguiente bienaventuranza a través de estas necesidades. Entonces podemos decir que estas necesidades de hambre y sed son espirituales. Entonces dice, el carácter del discípulo debe estar formado por esa necesidad de satisfacer el hambre y sed, pero dice aquí, el hambre y sed de justicia. Y vamos a definir ahora lo que quiere decir la justicia. Justicia viene de la palabra, está difícil, dikaiosune. Es una cualidad de carácter que tiene que ver con lo recto y justo. Y cuando hablamos de un Dios justo, hablamos de un Dios que es recto y es justo. Y pues así es Dios, es recto en lo que dice,
y es justo también en lo que dice y hace. Nosotros, a comparación de Dios, no somos nada justos ni nada rectos, somos todo lo contrario. Así que si decimos que tenemos hambre y sed de justicia, podemos decir que es el deseo de seguir o de tener la rectitud y lo justo, que es la cualidad que tiene Dios. Y es un deseo desesperado por hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir. Cuando de nosotros podemos decir que nosotros tenemos esa voluntad de hacer, tenemos ese deseo más bien de hacer la voluntad de Dios, o estamos enfocados en todo menos en hacer la voluntad de Dios. Y podemos encontrar pues la voluntad de Dios, ¿en dónde? Pues yo dije, no, pues ¿en dónde? En la palabra de Dios, es la única forma que tú puedes encontrar la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa hambre y esa sed de justicia es el deseo desesperado por obedecer y cumplir la palabra de Dios, lo que está pues dentro de su voluntad. Aquí lo vamos a encontrar. Y no podemos obedecer su palabra, no podemos cumplir su palabra si no la conocemos, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, no podemos conocer su voluntad. Entonces, ¿cuánto tiempo le invierte usted a estudiar la Biblia? Pero en verdad, no nada más leerla, sino escudriñarla, escarbarle, buscar las palabras, su significado, todo. Incluso historia y las costumbres de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Este tiempo es muy importante para el crecimiento de los discípulos, no solo en conocimiento, sino también en saber qué es lo que Dios nos está pidiendo y aplicarlo a nuestra vida. Y la otra parte de este versículo que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice que ellos serán saciados, y Dios te va a llenar y te va a satisfacer si tú cumples su voluntad, si tú obedeces la palabra de Dios. Ahí está una promesa que Él nos deja. Si tú obedeces y cumples la voluntad de Dios a través de obedecer la palabra de Dios, Él te va a satisfacer y no vas a necesitar ninguna otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. Ok, sigamos con la siguiente bienaventuranza. Dice el versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y qué es ser misericordioso? Esta palabra quiere decir compasión por las miserias y tragedias y sufrimientos de otros, especialmente manifestadas en acción. Para llegar a tener este carácter de ser misericordioso, necesitamos tener las primeras 4. Si tú no reconoces que necesitas de Dios, si no reconoces y no sientes el quebrantamiento y el dolor por el pecado, y si no tienes ese deseo de hacer su voluntad, nunca vas a demostrar el verdadero amor hacia otras personas, porque tu vida va a estar enfocada nada más en ti y en lo que pues tú quieres hacer, y no en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Estas bienaventuranzas van ligadas, cada una depende de la otra. No puedes decir tengo solo una, me faltan todas las demás. No, necesitas irlas enlazando para poder llegar a ser un discípulo verdadero de Jesús. En Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto lo dice Jesús. Jesús es misericordia y nos mostró misericordia a nosotros. Entonces, ¿qué es lo justo y recto que un discípulo debe hacer? Si ya ha recibido esa misericordia, ¿qué es lo justo y recto que debe hacer el discípulo? Pues mostrar esa misericordia precisamente. Pero esta misericordia va a ser mostrada a través del amor en la acción. Y aquí
sabemos todos que el amor es una acción. Tú amas a una persona y haces lo mejor para esa persona. Son acciones que tú haces. Entonces, si la misericordia es hacer cosas por otras personas o sentir la compasión de esa necesidad que tiene la persona, entonces vas a hacer acciones que demuestren el amor de Dios. Es la manera que otras personas verán a Jesús. Es la única manera. Bueno, quizás haya otras, pero en un versículo que está también aquí en Mateo 5, pero más adelante, el 16 dice: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Aquí veo que una de las maneras que las personas vean a Jesús es mostrarle las buenas obras con acción, con amor. Y esta es parte de tener misericordia para esas personas. Y ahora les quiero preguntar, pues, ¿cuántos de ustedes hacen buenas obras, pero para glorificar a Dios? ¿Cuántos de ustedes lo hacen pensando en darle la gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes hacen esas acciones pensando quizás en alguna otra cosa? O quizás no piensen en nada, pero aquí la importancia es darle la gloria a Dios, que las personas te vean hacer esas acciones, digan, Él verdaderamente es un hijo de Dios y que ellos le den la gloria a Dios. Ahora el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora vamos a definir otra vez qué es esta palabra de limpio. Dice que es una cosa que está libre de impurezas, que es genuino, que es real. Antes lo usaban para referirse al agua limpia, al oro que era puro, y a las personas que no tenían una deuda, que eran libres de algún delito. Entonces, bueno, ahora vamos a definir lo que es corazón. Tengan en cuenta lo que era libre. Lo que era limpio, que era libre de impurezas. Ahora corazón, dice que es la parte más interna del ser humano. Podemos hablar es un sinónimo del alma o de lo que está muy dentro de nuestro ser. No es el corazón que late y que bombea sangre, eso no, sino Jesús se refería a la parte espiritual. Dice que al hablar de nuestro corazón, hablamos de lo más profundo de nuestro ser, y es ahí donde se almacenan los sentimientos, o más bien los pensamientos morales y los pensamientos inmorales, elementos emocionales como felicidad, enojo y otras diferentes, y se almacena todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ya sea bueno o sea malo. Entonces Dios definitivamente conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todo, conoce si nuestras acciones son limpias y son sinceras. Por lo tanto, podemos decir que las personas o los discípulos que son de limpio corazón son aquellos discípulos cuyos motivos son limpios o son sinceros o son puros o son transparentes, que no hay nada de malicia o de maldad en ellos. Entonces, Jesús enseñó que es precisamente en el corazón donde surgen los peores sentimientos, pero también los mejores sentimientos, donde se anidan todas las malas acciones y las buenas acciones. Por eso hay que cuidarlo. Y yo me acuerdo en un estudio que dio Néstor, hablaba sobre que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar para la carne. Si estamos alimentando constantemente a nuestra carne, a nuestro lado humano, tarde o temprano va a salir esa maldad o eso malo que estamos metiendo en nosotros. Y es en el corazón donde sale pues la raíz de todo eso.
Y yo me acuerdo una ilustración que ya ni me acuerdo quién me la dijo, dónde la escuché. Dice que nosotros somos como una bolsita de té. Entonces, si nosotros nos meten en una taza de agua caliente, que podríamos decir que el agua caliente son las circunstancias adversas o las situaciones estresantes en nuestra vida, entonces lo que está dentro de esa bolsita de té es lo que va a salir. Entonces, si tú en tu corazón vas anidando o vas guardando malos sentimientos, malos pensamientos y todo lo malo, si no te alimentas de la palabra, pues tarde o temprano van a salir cosas malas de ti, cosas que ofendan pues a Dios. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la importancia que hay que subrayar, sino que vamos a guardar nuestro corazón de las cosas malas, de las cosas pecaminosas que tarde o temprano saldrán a la luz. Y pues lo que realmente somos está en el corazón. Las apariencias pues nos pueden engañar, pero Dios ve nuestro corazón, las intenciones que están ahí. Y leemos en Jeremías 17, del 9 al 10, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Puedes decir, yo estoy bien y no me va a afectar que no haya leído la Biblia 2 o 3 días, pero nuestro mismo corazón se engaña diciendo pues que no hay nada, que está todo tranquilo. Entonces, nunca hay que hacerle caso al corazón. Incluso pensamos muchas veces que seguir lo que sentimos es lo correcto, pero hay que cuidar mucho esa parte, cuidar lo que está en nuestro corazón y lo que estamos poniendo en él. Dice que Jehová también prueba el corazón y es la parte importante. Aquí tarde o temprano Jehová va a probar lo que hay en tu corazón y necesitas estar invirtiendo en las cosas espirituales, en las cosas eternas, para cuando Dios te pruebe puedas sacar un 10 o decir, bueno, aquí está mi hijo que está pasando por dificultades, pero está saliendo adelante. Y Jehová y Jesús pues conoce lo que hay en nuestro corazón. Y ahora, ¿cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Estás limpiando y cuidando tu corazón? Tus buenas acciones no serán efectivas si tu corazón está sucio, si tu corazón está lleno de sentimientos, si está la raíz de amargura, si está el enojo, si está, pues hay una infinidad de cosas, ¿no? De sentimientos malos. Es por eso que cada día hay que examinar nuestro corazón. Dice el Salmo 51 que examina, bueno, le dice a David a Dios que examine su corazón y que vea en él qué hay en él. Cada día nosotros tenemos que hacer lo mismo, examinar, pedirle más bien a Dios que nos revele qué es lo malo que ha estado pues acumulándose en nuestro corazón. Y vamos a seguir con el pasaje 9, el versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo aquí creí que yo sabía la definición de pacificadores, pero me puse incluso escuché una predicación de una hora con 20 minutos de solamente este pasaje. Y sí es increíble lo amplio que puede hacer. Dice que un pacificador es bueno, primero la definición, dice, los pacificadores quiere decir hacedor de paz, y paz quiere decir unir. Tardé en comprenderlo, entenderlo, porque tenía que estar buscándolo. Entonces quiere decir que un pacificador es un promotor de la paz, es el que busca unir. Lo contrario de paz sería la guerra. Entonces podemos decir que nosotros, antes de conocer a Jesús,
estábamos en guerra con Dios porque el pecado nos separaba. Entonces, si estamos separados, es que hay algo que no está bien, pues que hay paz y hay guerra. El pecado era la consecuencia, o más bien el motivo por el cual nos separaba de Dios. Es una enemistad, teníamos una enemistad con Dios, y entonces solo la sangre de Jesús fue la que nos unió con Dios. Entonces podemos decir que Jesús fue el pacificador por excelencia, porque a través de él y de su muerte logró que nosotros estuviéramos en paz con Dios, estuviéramos unidos a Dios. Entonces, dice 2 de Corintios 5, del 17 al 18, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el versículo que a mí me impactó, dice que el versículo 18 dice: Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Jesús nos dio ese ministerio de reconciliar, de unir a los pecadores con Dios. Ese es nuestro ministerio, ahí lo dice. Por lo tanto, los hombres que no tienen la paz de Dios no conocen el Evangelio. Son aquellas personas que no conocen de Jesús, no conocen lo que Él hizo por nosotros. Entonces, un pacificador es aquella persona que va y une a otra persona con Dios. Es la persona que va y predica el Evangelio a otra persona que no conoce a Dios. Y eso hace que esta persona que no conoce a Dios se una a Dios y ya no haya esa separación. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Dice, ¿usted es un pacificador? O sea, ¿usted es un reconciliador? En otras palabras, podríamos decir que si usted está predicando el Evangelio, prácticamente se resume en eso. Son las personas que van y predican el Evangelio para que ellas sean parte o se unan a Dios en una relación de amor. Ahora, el versículo 9 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa... ¿Es el 10? Ah, ok, sí es cierto, me equivoqué de número. Ok, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí ya es casi para terminar esta parte de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución. Ok, vamos a definir ahora lo que es persecución. Y aquí esta palabra viene del griego dioko, que significa perseguir, agredir, pero implica una agresión no solo verbal, sino también física. Y dice que bienaventurados entonces los que son agredidos verbalmente y físicamente por causa de la justicia. Y ya habíamos definido lo que era justicia, y justicia era hacer lo recto y lo correcto. ¿Y qué es lo recto y lo correcto? Aquí está en la palabra de Dios. Entonces es obedecer las verdades del Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, como discípulos, somos sumamente felices cuando somos insultados. Por ejemplo, a mí el ejemplo más claro que me queda es, por ejemplo, en la escuela, que hay muchachos cristianos que son fieles seguidores de Jesús y que incluso en la escuela predican el Evangelio, pero obviamente sus compañeros son pues crueles, diría yo, no creen y son perseguidos o son incluso insultados verbalmente. Son también aquellas personas que van predicando el Evangelio y que pues les cierran la puerta, son insultados, incluso en otros países pues los que son perseguidos ya pues físicamente, incluso encarcelados, o los que mueren. Entonces, esta parte, yo creo que si no puedes llegar al versículo 10 sin antes tener todas las de arriba, es muy difícil.
como discípulos de Dios, discípulos de Jesús, fieles seguidores, tenemos que enlazar cada bienaventuranza. Y yo pues traté de escribir más o menos cómo quedaría en nuestras propias palabras las bienaventuranzas, porque quizás sea un poquito más difícil ya leerlo en la Biblia, y yo cuando lo leí la primera vez, pues no entendía muchas cosas. Entonces ya ahorita como que se me aclaró un poquito más, y les voy a leer más o menos cómo quedaría. En conclusión, ya dice, aquí en Mateo encontramos el manual, un manual de los discípulos de Dios. Entonces vamos a resumirlo así. Dice: pobres en espíritu, sumamente felices los que reconocen la dependencia total en Dios, reconocen su condición y por lo tanto dependen de Dios totalmente en todas las áreas de su vida. Sumamente bendecidos o felices los que lloran, o sea, los que saben el dolor del pecado y saben que sin Dios no pueden y son quebrantados a causa de este dolor. Sumamente felices los mansos, o sea, los humildes, los que dejan el control de sus vidas a Dios, que dejan que Dios haga de sus vidas lo que sea. Ellos son sumamente felices. Sumamente felices o bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan hacer la voluntad de Dios y los que anhelan obedecer su palabra. Sumamente felices los misericordiosos, los que tienen compasión demostrada en acciones hacia otras personas, y pues a través de esas acciones muestran el amor de Dios. Sumamente felices los de limpio corazón, los que cuidan su corazón y los que lo limpian y permanecen en esta limpieza continua. Sumamente felices los pacificadores, los que reconcilian a los hombres con Dios. Y sumamente felices los que padecen persecución, o los que son insultados, o los que son incluso golpeados. Y entonces un verdadero discípulo de Dios es el que tiene esas características. Una persona que no conoce a Dios no puede tener, pues obviamente, esas características. Entonces usted pregúntese, ¿es usted un verdadero discípulo de Dios? ¿Está realmente viviendo estas características como discípulo de Dios? ¿O qué es lo que le falta? A lo mejor son 8, tiene a lo mejor 6, o a lo mejor tiene la mitad, no sé. Usted necesita hacer un análisis de su vida todos los días. Yo me doy cuenta a veces que llega la noche, por ejemplo, y ya pues estoy muy cansada y llegamos a casa y pues lo que queremos es descansar, dormir, pero nunca ponemos atención o nunca pues ponemos cuidado a que en el día pasaron una infinidad de cosas que ensuciaron nuestro corazón, ensuciaron nuestra vida, que hicimos quizás acciones que no debían de hacer, surgieron de nosotros sentimientos que no deberían de ser. Y entonces es en la noche, por lo menos yo, es cuando llegas y ya recapacitas o te pones a pensar qué fue de tu vida en todo el día, qué hiciste. Y es ahí donde tú debes de tomar un tiempo, aunque estés muy cansado, de ponerte a analizar. Y a veces nos da pues flojera, ¿no? Estar pensando, a ver qué hice y qué pasó y por qué hice eso, o por qué le grité a mi hijo, por qué me enojé. Y entonces tienes que analizar siempre tu vida, todos los aspectos de tu vida. No puedes ser un verdadero discípulo si no analizas tu vida, si no llevas cuentas o llevas pues un control pues de tu vida con Dios. Eres tú y Dios, pero es importante tomarlo en cuenta, no desecharlo. Yo hace mucho tiempo había estado escuchando de
de cómo era un discípulo, de lo que hacía y etcétera, ¿no? Pero no había caído en cuenta que pues es una responsabilidad también ser un discípulo, que según pues nuestra misión como iglesia es formar a otros discípulos, pero si nosotros no somos unos discípulos verdaderos o que siguen realmente a Jesús, pues vamos a formar discípulos pues igual que nosotros, que no están, bueno, lo hablo por mí, ¿no? Es que no están bien, que tiene deficiencias. Entonces es importante tomarlo en cuenta, es importante cada día hacerlo, o por lo menos pues tenerlo ahí presente en nuestra vida, sin que se nos pase, porque después se van acumulando de tal forma que ya pensamos que, bueno, el domingo voy a la iglesia y pues cuando esté la música y digan que vamos a orar, pues ahí le voy a decir a Dios todo lo de la semana y ya. Pero no, porque es día tras día la dependencia de Dios, día tras día la limpieza de Dios, día tras día el cuidado de nuestro corazón y pues día tras día la evangelización o el hablar de Jesús a otras personas. Y pues ese es ¿cómo se llama? La voluntad de Dios o el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y pues voy a orar, cierre sus ojos y hermano, piense en lo que usted pues ya ha estado viviendo o lo que Dios le ha estado diciendo. Analice su vida y vea pues a través de la palabra de Dios lo que a usted le falta de esta lista y dígale a Dios que necesita de Él y necesitamos realmente ponernos pues a cuentas, ponernos listos, prestos para escuchar lo que Él ya nos ha estado diciendo y una vez más nos recuerda. Necesitamos cuidar nuestro corazón, esto es importante, de ahí sale todo, de ahí emana lo que somos, nuestra vida. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias Dios porque tú hablas definitivamente, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque la tenemos, Señor, gracias porque podemos estudiarla, porque podemos tener, pues, podemos sacar de ellas pues la verdad, lo que tú ya has hablado. Gracias Dios porque sabemos que pues tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y nos llamas de nuevo, Señor, a limpiarnos, a cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, a predicar tu palabra, Señor. Y sé que por las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias que nos rodean, es difícil concentrarnos en ti, pero queremos que tú, Señor, tomes nuestra vida, tú la formes a tu imagen y tú puedas enfocarnos, Señor, en ti. Queremos anhelar, Señor, hacer tu voluntad. Queremos anhelar, Señor, obedecer tu palabra y seguirte, Señor, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que pues pueda ocasionar, Señor, el seguirte. Te suplicamos, Dios, que tomes nuestro corazón, nuestra mente, y tú la formes, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús, a la imagen de un verdadero discípulo, Señor, que podamos hacer discípulos, Señor, a tu imagen y sobre todo, pues, hacer tu voluntad. Y yo sé, Dios, que esa es tu voluntad y yo sé también que tú nos harás dichosos, tú nos llenarás, Señor, y no habrá ninguna otra cosa que pueda satisfacernos, Señor, que estas cosas, Señor. Yo te suplico, Dios, que sigas hablando a nuestra vida y sigas preparando también nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra y pues creo, hermano, que todo está claro, no hay nada que refutar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de justicia y un Dios de verdad. Así que Dios habla a nuestra vida en cualquier momento. Y hermano, pues vamos a entregarle a nuestro Dios, ¿verdad? Lo que usted ha puesto en su corazón, el
el depositar la ofrenda o el entregar el diezmo que es del Señor. Así que vamos a repetir segunda a los Corintios, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, pues mañana no tenemos oración, mañana sábado, porque hoy vamos a quedarnos bueno, si usted desea y ha puesto en su corazón quedarse hoy a las 9:30 de la noche, vamos a tener nuestra primera vigilia de oración de este año, de 9:30 a 12:30 de la noche, así que la invitación es para que se quede y pues oremos a nuestro Dios. Si usted trae peticiones delante de nuestro Dios, trae acciones de gracia, pues aquí lo va a externar. Así que le invitamos para que nos acompañe. Y también, hermanos, el domingo pues tenemos la escuela dominical para nuestras visitas. A las 10 de la mañana tenemos escuela dominical, a las 12:15 tenemos adoración a nuestro Dios. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, en Tabachines, está la extensión de la iglesia. A las 6, ahí se está reuniendo también una parte de nuestra iglesia. Y a las 7 también nos reunimos en este lugar. Así que es la invitación. Y hermanos, también el día 15 de febrero, la Unión de Varones, ¿verdad? Regional, está invitando a una taller conferencia. Va a venir el hermano presidente de la Unión de Varones de la Nacional y va a haber unos temas, ¿verdad?, referente a la mayordomía. Así que todos los que son varones, ¿verdad?, que son casados, ¿verdad?, y pues desea unirse a esta unión de varones, pues a las 6 de la tarde va a empezar. Así que la invitación para que estemos al tanto y no nos olvidemos, hermanos, de orar por nuestro hermano Sigfredo y su esposa que andan en la Ciudad de México. Ellos regresan el próximo lunes, así que oremos por los que andan fuera, ¿verdad?, los que van a salir. Si usted va a salir, avísenos para estar orando y pues que el Señor esté guardando sus vidas. Y pues, hermanos, si tienen alguna visita por ahí, pues sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Ahí tenemos pues ya un hermano que viene de Perú, ¿verdad? Ya han estado con nosotros, pero ahí tenemos otro varón, no sé cómo se llama, si nos dice su nombre. Alejandro. La iglesia le dice a Alejandro, bienvenidos. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a despedirnos, vamos a orar por las ofrendas y le vamos a pedir a Miriel que pues nos ayude ahí a despedir a la congregación. Hermanos, si usted se va a ir, o se va a quedar, hermanos, ¿verdad? Pues ore a nuestro Dios ahí en su hogar. Vamos a orar para que no duerma, para que duerma bien, ¿verdad? Y que pues nos acompañe también en un momento. Y pues también le recordamos, hermanos, del peso misionero. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el corazón que pones, Señor, en nuestra vida para escucharte. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de liderazgo, Señor, a través de tus siervos. Y gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y también te damos gracias por las ofrendas, los diezmos que se han depositado. Te ruego, Señor, que tú los multipliques, que sigas dando sabiduría, Señor, para su administración, y que sigas, Señor, también derramando tu bendición sobre cada hogar aquí representado. Rogándote, Señor, también que nos lleves con bien a los que se han de ir a casa, Señor, que tú los guardes, los acompañes, Señor, y los que nos quedemos, Señor, a esta vigilia, pues que tú estés, Señor, también hablando en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y te alabamos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Sé obediente.